Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. San Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más nos presenta a Jesús orando y quien nos describe más abiertamente su enseñanza sobre cómo debemos orar. El domingo pasado nos invitaba a orar con gratitud, como lo hizo aquel leproso que se devolvió a dar gracias a Dios. Hoy nos propone la parábola de la viuda insistente para enseñarnos lo importante que es ser perseverantes en la oración. Jesús aparece con frecuencia en oración. Incluso a veces ora durante toda la noche. Vive en un clima de oración que evidencia la profunda relación que Él tiene con su Padre. Jesús hace oración en los momentos más decisivos de su misión: al comenzar su vida pública, antes de elegir a los 12, antes de la multiplicación de los panes y peces, antes de resucitar a Lázaro, antes del reconocimiento mesiánico de Pedro, antes de la transfiguración, en el momento de la pasión. En la vida de Jesús, la oración es algo que brota espontáneamente, es una necesidad vital para Él. Y si era necesidad vital para Él, me pregunto, ¿quiénes nos habremos creído nosotros que tanto prescindimos de la oración? ¿Será que nos hace falta tener un encuentro personal con Jesús? Veamos que Jesús no empieza por enseñar a orar a sus discípulos, sino que primero les predica el reino de Dios, y de la respuesta de fe y de la adhesión que ellos dan al reino, de allí brota la necesidad de orar. Sin fe y sin amor, hermanos y hermanas, la oración no tiene sentido. Se los repito, sin fe y sin amor, la oración no tiene sentido. Sin fe y sin amor, la oración es pura palabrería que no se entiende. Por eso lo primero es la evangelización. Veamos que lo fue en tiempos de Jesús y lo es en nuestros tiempos. Primero es lo primero la evangelización, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Dice San Pablo en la segunda lectura que esta es la misión que debe realizar tanto Timoteo como todos los evangelizadores
de todos los tiempos. La evangelización debe de fundamentarse en la palabra de Dios y no en lo que a nosotros se nos ocurra. Pablo aconseja a Timoteo para que utilice la Escritura en todo momento para convencer, reprender y exhortar con toda paciencia y sabiduría. El cristiano debe apoyarse siempre en la palabra de Dios para que desde ella y con ella pueda colaborar en la instauración del reino de Dios. Tenemos que aprender a orar, sí, pero antes debemos de darle una respuesta de fe al Señor Jesús. Y esta respuesta vendrá después que se nos haya predicado el reino de Dios. La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es una llamada, es una invitación a orar y esperar sin desanimarnos. La parábola es breve y se entiende bien. Ocupan la escena dos personajes que viven en la misma ciudad. Se trata de un juez al que le faltan dos actitudes básicas para ser humano. Este juez no teme a Dios y tampoco le importan las personas. No es muy humano que digamos este juez. Es un hombre egoísta, sordo a la voz de Dios e indiferente al sufrimiento de los pobres y oprimidos. La viuda, por su parte, es una pobre mujer sola, privada del apoyo y el respaldo de un esposo que la proteja, que vive sin apoyo social alguno. En la tradición bíblica, estas viudas eran, junto con los niños, huérfanos y los extranjeros, las gentes más indefensas, los más pobres. Eran los pobres entre los pobres. Ella pide a aquel juez inhumano que se le haga justicia contra un adversario que la oprime, y el juez la ignora. La pobre mujer no puede hacer otra cosa sino presionar, insistir una y otra vez para reclamar sus derechos, sin resignarse a los abusos de su adversario y sin desanimarse ante la indiferencia de aquel juez. Toda su vida se convierte en un clamor: hazme justicia, Señor. Durante un tiempo, aquel juez permanece indiferente ante su dolor y necesidad. No atiende ni reacciona, no se deja conmover, no quiere atender aquel grito incesante. Después reflexiona y decide actuar. No lo hace movido por la compasión ni por la justicia. Sencillamente le atiende para que aquella viuda le deje en paz. Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. El texto griego literalmente dice que el juez expresó: le haré justicia o me pondrá un ojo morado. Sin duda, a aquellos oyentes debió hacerles mucha gracia imaginarse que un poderoso e insensible juez tuviera miedo de que una pobre e indefensa viuda le dejara un ojo morado. Imaginémonos entonces a los que escuchaban a Jesús, riendo a carcajadas ante tal ocurrencia de Jesús. Entonces, concluye Jesús: si un juez tan mezquino y egoísta termina haciendo justicia a esta viuda, ¿cuánto más hará Dios, que es un Padre compasivo, atento a los más indefensos?
¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, y que les hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Aquella pobre viuda consigue entonces el favor del juez. En la historia de la salvación hay muchos ejemplos de débiles que han vencido a los fuertes. Hemos oído, por ejemplo, hoy, en la primera lectura, cómo Moisés ora pidiendo el favor de Dios ante el ataque de los amalecitas, a los que vence con la oración comunitaria. Esa oración que hicieron juntos Moisés, Aarón y Hur fue realmente poderosa. Cuando oramos en comunidad somos definitivamente más fuertes. Jesús, clavado en la cruz, ora, intercede por todos nosotros, y orando venció al pecado y a la muerte. Los grandes santos y santas de todos los tiempos han sido grandes hombres y mujeres de oración. Monseñor Romero, San Francisco de Asís y Santa Clara, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri, Santa Mónica, San José de Calasanz, San Martín de Porres, todos fueron hombres y mujeres de mucha oración. La oración es el primer deber del cristiano, la primera necesidad del creyente al despertar, y es también el último deber al terminar el día. Hoy Jesús nos dice a sus discípulos que tenemos que orar siempre. Debemos de orar insistentemente, confiando y perseverando fielmente en la oración, seguros de que Dios hará justicia y responderá nuestra oración. Sin comunicación y sin oración, corremos el riesgo de que nuestra relación con Jesús se enfríe y se apague. En una hoguera, si no hay leña, el fuego tarde o temprano se apaga irremediablemente. De igual modo, la oración es el combustible que mantiene encendida la llama de la fe. Si no oras, te vas apagando, te vas apagando. Así como el cordón umbilical mantiene a un bebé unido a su madre, así la oración nos mantiene con vida y vinculados a Cristo Jesús. Así como un celular acorta las distancias en segundos, así la oración nos acerca milagrosamente a Dios. Todos tenemos momentos de cansancio y de desánimo, pruebas y dificultades, dudas y miedos, sobre todo cuando nuestra oración parece ineficaz. Jesús nos asegura hoy que a diferencia del juez injusto, Dios escucha verdaderamente a sus hijos y les atiende. Al juez injusto no le importaban las personas. A Dios sí le importamos y mucho, tanto que se hizo hombre para habitar entre nosotros, tanto que hasta dio su propia vida a cambio de la nuestra. A Dios sí le importamos. Sigamos orando. Dios nos atenderá, se los aseguro. Si oramos con fe y con amor, Él atenderá. Eso sí, según sus divinos designios, en su momento y a su tiempo, y de acuerdo a su santísima voluntad. Nosotros, como la viuda, seamos humildes, tengamos paciencia y seamos perseverantes. No dejemos de orar, no nos desanimemos. La Eucaristía es la oración por excelencia,
en la que damos gracias a Dios por Jesucristo, que ha entregado su vida para hacer justicia a favor de los más necesitados y desfavorecidos de nuestro mundo. Demos entonces hoy gracias a este Dios Padre bueno, que escucha nuestras oraciones y está siempre atento a nuestras necesidades. Alabado sea Jesucristo, sea por